conversación con Juan Carlos Monedero, Ramón Lobo, el escritor del libro que hoy presentamos, nos brinda en este libro la esencia de nuestro amigo ante lo vivido, lo estudiado, lo sufrido y lo aprendido. Él, y nadie hay mejor que él, para que nos cuente todo lo que nos tiene que decir. Bienvenido. Muchas gracias. Si me permitís, hay una cuestión, si quieres estar desde el atril o si esta barrera nos resulta así, pues pedimos que nos traigan unos taburetes y nos ponemos ahí delante. Yo aquí estudié. Estupendo, pues que nos traigan si nos queremos sentar. En las guerras siempre hay bajas. Y estamos en una guerra. Y fijaos, no me importa nada estar en la pelea fuera de responsabilidades de ningún tipo. ¿Sabéis por qué? Porque pese a todo lo que han hecho y estando aquí no puedo dejar de recordarlo, sigo sin una pizca de miedo. Y cuando esta mañana he visto la cantidad de gente joven acompañando a Pablo, he dicho, por cada uno de nosotros que caiga, va a haber 1000 recogiendo la bandera del cambio de nuestro país. Adelante, buenas noches, ¿cómo estáis? Qué gusto estar aquí, otra vez y saludar a los nuevos círculos. Fijaos que ayer hacía un pequeño repaso y me quedé de piedra. Estaban celebrando la nueva legislatura y hacía un repasito por ella y decía cómo pueden tener el desparpajo la gente del Partido Popular de decir que han hecho cosas maravillosas. Yo miraba ministerio a ministerio y me acordaba de la abuela de Soraya, aparte, ¿no?, de haber utilizado los servicios, ¿no?, de seguridad para perseguir a gente adversaria política. Me acordaba de toda la gestión del ébola que nos hemos olvidado, o también del dolor, ¿no?, y la humillación que nos han hecho pasar por el tratamiento a los inmigrantes. Dirán que no sirve de nada, pero ahí están los ayuntamientos del cambio que han recogido a los inmigrantes y le han dicho a Rajoy, no soportamos tu inhumanidad. Gracias, ayuntamientos del cambio, por marcar la senda por donde va a ir después el gobierno en nuestro país. Mi amigo Montoro. ¿Cómo no recordar, fijaos, la amnistía fiscal? O también, como os decía antes, haber usado la agencia tributaria con intenciones, ¿no?, de luchar contra los adversarios políticos. El Ministerio de Justicia, ¿cómo no acordarnos? Intentaron colarnos, recordar la reforma del aborto y retrotraerla 30 años atrás. O también la ley de enjuiciamiento criminal, de la cual no se está hablando mucho. Pero existe el riesgo, aquí está Tito, existe el riesgo de que a partir del 5 de diciembre 1.400 casos de corrupción queden en nada, porque han acortado los plazos de instrucción y existe el riesgo muy alto de que esta gente sea impune porque se han hecho su propia ley como hacía Berlusconi. O tampoco nos vamos a olvidar de las tasas judiciales, eso que dice la Constitución, que la justicia debiera estar al acceso de cualquier ciudadano, pero es absolutamente mentira. O ahora que hablan por ahí de fiscales por allí y fiscales por acá. Yo me acuerdo de mis fiscales y me acuerdo que Torres Dulce, el fiscal general, tuvo que dimitir por presiones del Partido Popular. Rajoy, preocúpate por la justicia en tu país y deja de mirar fuera de España cosas que no te interesan. Guindos, nuestro amigo Guindos. Resulta que dice que no se rescataron a los bancos, pero todavía nos faltan 47.000 millones y no llegan los préstamos, fijaos, a la gente, y tenemos una deuda que coincide totalmente con lo que trabajamos durante un año todas las españolas y los españoles. Y por cierto, reciben a los de las reciben a rato, pero no tienen tiempo para recibir a los de las preferentes. Están mintiendo de una manera como bellacos acerca del empleo, como si no fuera cierto que hay 500.000 personas que hayan decidido que no se van a apuntar ni siquiera a las filas del paro porque han tirado la toalla. O cómo nos vamos a olvidar también de que rebajaron el despido y cuando le preguntaban a Rajoy esta mañana, oiga, ¿pero esto era por la crisis o ya se va a quedar así? Y el tipo se escapaba porque se va a quedar así. Porque lo que estamos discutiendo, amigas y amigos, es un cambio en el contrato social en nuestro país. Toda la discusión no era si había crisis o no había crisis, sino que había una estafa profunda y que estaban utilizando la estafa para intentar cambiar el contrato social en nuestro país y que no haya derechos laborales. El Ministerio de Fomento con la privatización de AENA o con las autopistas de peaje, el Ministerio de Industrias que de repente dicen vamos a buscar petróleo en Canarias aunque se carguen la riqueza de las islas, que es
turística. O, por favor, cómo no acordarnos del bono del ministro del Interior y la ley Mordaza. Se extrañan que no quieran nombrar a ningún español en ningún cargo de responsabilidad si volvemos a dar vergüenza en Europa por leyes de un neto contenido franquista como la ley Mordaza. Y por cierto, no me extraña nada que este ministro que pone en marcha la ley Mordaza sea el ministro igual que recibe a rato. ¡Qué vergüenza de ministro! Pensamos también, fijaos, en el bono de Margallo, ¿no? Margallo que tanto ha planteado las relaciones internacionales mirando hacia un lado con una inquina que hace que sepamos más de algunos países de América Latina que de quién es el presidente o el primer ministro de Portugal, pero eso sí, después al final, si lo marca Estados Unidos, no tiene ningún tipo de problema en irse a abrazar con el presidente de Irán. O el ministro de Defensa, recordáis que nos dijo Rajoy que Moreneste es un técnico del sector, por las narices un técnico del sector, era el presidente de una empresa que lo colocaron ahí para recuperar 40 millones al prohibirse las bombas de racimo. La misma idea, ¿cómo vamos a olvidarnos con ese ser etéreo que es el ministro Wert? ¿Cómo estará viviendo ahora Wert recibiendo, ¿no?, la recompensa por su comportamiento? Yo, en cambio, cada día que voy a clase me acuerdo que faltan en las aulas universitarias 45.000 estudiantes en nuestras aulas. Y permitidme que lo diga aquí, vamos a hacer todo lo posible para que regreséis a estudiar, porque es vuestro derecho. Contad con ellos, jóvenes españoles. El mismo ministro Wert, ¿no?, que ha rebajado las becas, o el mismo ministro que de repente dice ¿para qué queremos los españoles cultura? Y sube el IVA cultural, que supone un problema terrible, ¿no?, para que la gente pueda tener acceso a la cultura. Y hablamos de sanidad, hablamos del Real Decreto de 96 del 2012, con el copago farmacéutico. Es que no nos acordamos que esta gente viene a decir no, es que hemos subido 3 euros la pensión de los abuelos, pero al mismo tiempo le están haciendo recordar, les están haciendo copagar las medicinas como si ya no las estuviéramos pagando, ¿no?, con nuestros impuestos. O esa cosa tan humillante de retirarle la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, que nos llenó de oprobio y de vergüenza de que nuestro país hiciera eso. Y no vamos a terminar sin citar también al Ministerio de Agricultura y recordar, ¿no?, que los agricultores no llegan con precios de la leche que no cubren los costos, o con una ley de costas, hablando de costos, con una ley de costas donde los amigos del gobierno de Rajoy pueden seguir edificando lo que les dé la gana. Fijaos que al final toda esta lista, ¿sabéis lo que ha generado? Lo que hemos dicho durante todo este tiempo: miedo y más miedo. Gente que tiene miedo a tener la nevera vacía, gente que tiene miedo a que la castiguen por protestar, gente que tiene miedo porque la desahucian, gente que tiene miedo porque no puede dar una respuesta a sus hijos que quieren estudiar, gente que tiene miedo porque no le llega la pensión para ayudar a sus hijos y a sus nietos, gente que tiene miedo prácticamente en todo lo que ocurre, y tenemos que desayunarnos, merendarnos y cenarnos con unos medios de comunicación afines al sistema, diciéndonos que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero como somos gente decente, decimos que os quedan 2 telediarios. Y has hecho muy bien, Rajoy, en poner las elecciones en diciembre, porque te vas a tomar el turrón en la notaría esa que tienes tú en Santa Pola. Voy a hablar poco para que podamos preguntar muchas cosas. Han sido apenas 18 meses desde que existe Podemos, la cantidad de cosas que ya han cambiado. Es verdad que decía Gramsci, un pensador italiano bien relevante, que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Pero fijaos que hemos empezado a cambiar muchas cosas. Y es verdad que estamos en elecciones y no va a ser fácil que nos cuenten realmente todas estas cosas. ¿No creáis? Lo de los focos debe ser maravilloso para quien nos ve, pero la última vez que estuve así fue hablando con Montoro, que me decía ¿dónde estuviste la noche del 18 de julio del 36? Bueno, no sé dónde ponerme la reunión, a ver, me persigue un poco, me persigue. Bueno, no nos preocupemos. Decía que no creáis que me hace mucha gracia. No te preocupes, que ya no me voy a mover más. Gracias. Gracias.
Fijaos que a mí no creéis que me gustan mucho las campañas electorales, ¿no? Contaba el otro día que me acordaba, claro, cuando tú empiezas a escuchar lo que están diciendo todas las formaciones políticas, dices, pues, ¿y este país cuál es? ¿No? Porque es que no lo reconozco. Y me acordaba de una historia de un tipo que se muere y el tipo cree que se ha portado medio mal y dice que va a ir al infierno, pero de repente llega a un vestíbulo y dicen, ¿y usted qué quiere, cielo o infierno? Y dice, pues no sabía yo que se podía escoger. Debe ser cosa del nuevo Papa. El nuevo Papa, que por cierto nos ha salido bueno. Nos ha salido bueno. Yo siempre digo que la razón más clara de que el Papa nos ha salido bueno es que la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco, ¿no? Es como algo rarillo, ¿no? Bueno, pero dice, ¿quiere usted al infierno? Y dice, ¿si esto de qué va? Y dice, pues no sé, vaya usted a prueba y luego escoge. Y dice, joder, esto es el mismo, ¿no? Bueno, y el tipo dice, voy a empezar por el infierno, baja al infierno, le abren la puerta y hay ahí ríos de leche y miel, árboles frondosos, playitas, música de todo tipo, conciertos en directo, enormes bibliotecas, comida de todo tipo, sexo del bueno, sexo del malo, todo lo que el tipo quisiera. Dice, joder, esto está bien, ¿no? ¿Te quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi no, pero venga, vamos a verlo por casualidad, no sé. Lo suben al cielo y ve allí todo el mundo, le abren la puerta y está todo el mundo en la nube, tocando la lira, todo aburrido, todo armonioso. Bueno, ¿qué quiere usted, el cielo o el infierno? Y el tipo va y dice, pues mire, pues el infierno, ¿no? Le bajan al infierno, le abren la puerta y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el culo, le echan en las llamas, le atan a un poste ardiendo, le grita Inda, ¡bolivariano, bolivariano! Le grita Maruenda, ¡Inda, cabra! ¡Un infierno! ¡Un infierno! Y el tipo dice, pero oiga, pero ¿por qué? ¡Ay, cómo me duele todo! Pero si ayer esto era maravilloso. Y dices, es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 meses donde me van a hablar de un país que no vamos a reconocer. Pero fijaos, en estos 18 meses, la asistencia de Podemos empezó realmente a cambiar las cosas. No las hemos cambiado, pero hemos empezado a cambiarlas. Y fijaos que tuvo que salir al final el bueno del monarca a decir, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, pero te vas a tu casa, ¿no? Empezamos también, fijaos, a romper los candados del Partido Socialista, ¿no? Que estábamos diciendo que no estaba respondiendo ni siquiera a las demandas de sus militantes ni de sus votantes. Y recuerdo que hubo una asamblea extraordinaria del Partido Socialista y volvió a salir Rubalcaba, ¿recordáis? Y yo tengo a veces pesadillas por la noche, me levanto bañado en sudor porque recuerdo a Rubalcaba diciendo, hemos vuelto. Y yo decía, pero ¿a dónde te habías ido? ¿No? Y hemos vuelto, y madre mía, ¿no? Y al final se dieron cuenta, fijaos, y es por la asistencia de Podemos que dijeron, no, tenemos que buscar a alguien que se parezca a Pablo Iglesias. Y les ha salido uno que se parezca a Julio Iglesias, pero eso es otra discusión. Fijaos que hubo también dentro del Partido Popular la necesidad de abrir algún tipo de discurso diferente y buscarlo los jovencitos, ¿no? Que son terribles. Son terribles porque el hecho de que no tengan responsabilidades en las barbaridades anteriores, porque no tenían la cara prestada a esas barbaridades, les justifica para poder defender cualquier tipo de cosa. Bueno, pero se han visto en la obligación, ya digo, de remozarse. La idea de la reforma constitucional, fijaos, cuando nosotros planteábamos desde el comienzo que teníamos que ir a un cambio constitucional, que teníamos que ir a un proceso donde la gente empezara a discutir en la calle los artículos de una nueva constitución que nos corresponsabilizara. Nos decían, estáis locos, el melón de la constitución no se abre, no se toca. Aunque ellos bien que lo hicieron con la reforma del artículo 135 porque se lo mandó Bruselas. Y fijaos, hoy en día ya están hablando todos los partidos políticos de que hay que ir a cambios constitucionales. O de la misma manera, nosotros empezamos a mirarle a la cara a Europa y a decir que no tenemos vergüenza y que no nos sentimos como si fuéramos, por Dios, Alfredo Landa o vente para Alemania Pepe, ¿no? Que habéis peleado mucho los mayores para lograr que España ya no se abochorne, ¿no? En Europa, y en cambio, fijaos cómo nos encontrábamos con estos comportamientos. Bueno, pues gracias a la asistencia de Podemos se empezó a hablar de tú a Europa. Igual con la Iglesia, que parece que no se podía decir nada. No podíamos decir que la Iglesia pagase el IBI o que la Iglesia
sacara, ¿no?, de alguna manera sus responsabilidades educativas de la escuela pública. Y hoy, fijaos, hasta el Partido Socialista está planteando que hay que revisar el concordato. Fijaos que hace 18 meses, pero parecen siglos. Y es verdad que hemos pasado por muchos retos que sí que alguno quisiera compartir con vosotros una reflexión. Venimos, sí es verdad, en las últimas elecciones de un mal resultado en Cataluña, donde seguramente cometimos errores. Yo creo que tú no puedes buscar un candidato, aunque sea una bellísima persona como Luis Rabel y una persona que estaba en los movimientos sociales, pero tú no puedes dar a conocer a un candidato desconocido en 2 meses. También creo que fue un error el nombre. La gente quiere votar la papeleta donde aparezca Podemos. Basta ya de que la gente pregunte dónde está la papeleta de Podemos. Y por último, creo que fuimos muy honestos, ¿no?, en nuestro planteamiento, pero creo que teníamos que haber sido mucho más contundentes y decir, vamos hasta el final con el derecho a decidir, pero estamos luchando por una España de la cual nadie se quiera marchar y por tanto no estamos a favor de la independencia. Pero fijaos una cosa que creo que es muy relevante. Lo que hicimos en Cataluña, la honestidad nos va a ser devuelta. Y eso que dicen los mayores de que cuanto más generoso eres y cuanto más das, más recibes, nos va a pasar. La frase que más he escuchado yo las 2 semanas que estuve de campaña era gente que nos decía, voy a votar al independentismo sin ser independentista, pero en diciembre os voy a votar a vosotros. Y fijaos que eso es una cosa repetida y hay que entenderlo. Mucha gente decía, estamos hasta las narices de los Rajoys, estamos hasta las narices de esta gente que nos amenaza constantemente, estamos hasta las narices de que esta gente siempre nos intente meter el miedo y de repente tienes un voto, fijaos, que puede servir para dar un golpe encima de la mesa. Pues claro que mucha gente ha dado un golpe encima de la mesa con el voto sin ser independentista, pero ¿sabéis qué quiere esa gente ahora? Un gobierno en Madrid que pueda gestionar el reto de reconstruir la unidad territorial de España. Y os aseguro una cosa, nuestra generosidad en Cataluña y el mal resultado que hemos sacado en Cataluña se va a tornar en un excelente resultado en diciembre de Cataluña. Y pues sabed una cosa esencial, nadie que no pueda sacar un buen resultado en Cataluña va a ganar las elecciones y tenemos garantizado un resultado espectacular en Cataluña. Así que fuera cualquier tipo de tristeza. ¿Hemos tenido aciertos en estos 18 meses? Pues claro que hemos tenido aciertos. Si estamos aquí y la gente ya nos identifica como Podemos. Yo dije antes del verano que éramos la nave nodriza que tenía que romper el hielo para abrir el camino al otro lado, ¿no?, a los otros continentes. Y fijaos que esa idea de Podemos como nave nodriza que tenía que después acompañarse también con lo que habíamos aprendido de las candidaturas de Unidad Popular. Bueno, pues eso se ha puesto en marcha. Fijaos que igualmente aciertos nuestros son mantener la irreverencia. ¿No sabéis la alegría que me dio el otro día en el Parlamento Europeo, donde parece que todo el mundo... No hay medios. Parece que todo el mundo caga más alto que el culo, ¿no? Es una expresión muy fea que me enseñaron por esas tierras de Dios. En el Parlamento Europeo, donde parece que todo el mundo tiene que estar engolado y hay que mantener una suerte de mentira, un diputado neofascista llamó plaga a los inmigrantes y allí estuvo Pablo Iglesias diciendo, pues si son una plaga los inmigrantes, tú eres una basura. Gracias, Pablo, por representarme en el Parlamento Europeo. Los que se van por el Parlamento Europeo solamente merece la pena por lo que va a enriquecerse en estos 2 meses la política española. Y fijaos que, pese a todo lo que están planteando, como os decía, estamos en una única liga. Fijaos que siempre han utilizado las encuestas para negarnos, ¿no? ¿Recordáis? Las europeas no existíamos. Luego en las municipales, no se va a ganar Madrid, no se va a ganar Cádiz, no se va a ganar Barcelona. Y era una absoluta mentira. Luego otro truco que se hace es que lo explicamos en la universidad. Súbeles mucho porque luego, aunque saquen un buen resultado, parece que se han hundido, ¿no? Y entonces empezaban a trabajar con ese tipo de criterios. Y ahora otra vez dicen que hemos desaparecido, que no estamos en la liga. ¡Qué gran mentira! Pero fijaos, no nos debemos engañar al respecto. También es verdad que en todo este tiempo nos hemos rasguñado. Y es verdad. Nos hemos rasguñado, por ejemplo, en los procesos internos. Teníamos que constituirnos como una formación política que se presentara a las elecciones. Y eso puso en marcha, fijaos, un proceso de primarias donde yo creo que no siempre estuvimos a la altura. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, dale un carguillo y verás cómo es Juanillo, ¿no? Y de repente, fijaos,
con que nosotros queríamos reinventar la política de otra manera y nos encontrábamos con que dentro de nuestras propias filas había gente que se comportaba de una manera que no queríamos reconocer como la forma de hacer política que buscábamos. ¿Cuántas veces me habéis oído? ¿En cuántos sitios he dicho, por favor, si alguien va a los círculos y dice, yo no estoy aquí para hacer amigos, los mandáis de mi parte un poquito a la mierda? Estamos en política para hacer amigos, estamos en política para querernos un poquito. Nos hemos encontrado con que había gente que de repente con un cargo se comportaba de una manera que no les reconocíamos, o gente que tenía más experiencia y con el colmillo retorcido y terminaba expulsando a la gente más sensible que se había acercado a Podemos igual que se había acercado al 15M, y de repente los expulsábamos porque en nada los estábamos convirtiendo otra vez en vieja política. Es verdad que no teníamos mucha experiencia de cómo se construye esa relación entre el aparato representativo, mediático, electoral y el aparato de los círculos, el aparato de la participación horizontal. No tenemos muchas experiencias, estamos cortando el traje al tiempo que lo dibujamos, pero eso nos obliga a una cosa, y os lo digo como una persona que salió de cualquier tipo de responsabilidad en la ejecutiva de Podemos. Os pido perdón por no haber sido capaces de entender que sin los círculos somos un partido igual que cualquier otro. Tenemos que cuidar a los círculos. Es lo que nos diferencia de cualquier otra fuerza política. Pero también es verdad que hemos salido debilitados por los ataques. ¿Qué voy a deciros que no os sepáis? Y de repente en enero nos portamos muy mal, porque ocurrieron tres cosas intolerables para el sistema. De repente pusimos a cientos de miles de personas en la Puerta del Sol. ¿Recordáis qué alegría, qué subidón? Pero ellos también, qué susto. ¡Qué susto! Y llamaron desde Bruselas. ¿Tenéis eso controlado? Son muchos, ¿eh? Y muchas. Que es casi peor. Fijaos que de repente esa presencia donde no pedíamos nada, sino simplemente estábamos ahí para contarnos, ¿no? Para reconocernos, les asustó. Una semana antes había ganado Syriza las elecciones. Y se asustaron, porque les encanta que estemos en la calle, pero se han descontado hasta las huelgas generales, pero de repente que les quitáramos los palacios de gobierno les asustó profundamente. Y también salieron encuestas, recordáis en enero, encuestas que decían que ganábamos Madrid, que teníamos la posibilidad de ganar la alcaldía de Madrid, que había gente muy bien situada, y que ganábamos Barcelona, y Cádiz, y Valencia, y Zaragoza. Y de repente empezaron los ataques. Ataques, fijaos, que hemos sufrido durante muchos meses. A veces, yo digo, coño, a mí me pasó como a Gila, que me fusilaron, pero me fusilaron mal. Pero fijaos que la tranquilidad que yo tengo, por lo que os decía al comienzo, da igual que haya bajas en este camino. En las guerras hay bajas, pero no pasa absolutamente nada. Pero tenemos que entender que han sido meses y meses de ataques implacables. Hemos acumulado, cualquiera de nosotros hemos acumulado más de una docena de querellas, de inspecciones, de investigaciones. Y que cuando de repente nos ponían una querella a 5 columnas, abriendo telediarios, tertulias. Pero en cambio, fijaos, cuando los jueces han archivado todas nuestras querellas, cuando la jueza dice no hay archivo, pero no hay caso de fraude fiscal, cuando eso se archiva sale pequeñito, si acaso en una hoja interior. Y así, fijaos, constantemente hemos estado recibiendo ataques y ataques y ataques, y sin embargo, aquí estamos. Yo me acuerdo que, recordad que decíamos de broma, eran tantos los ataques que yo un día dije, a ver, tenemos que ordenarnos, ¿no? Los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser etarras. Los martes, los jueves y los sábados vamos a ser bolivarianos. Y los domingos descansamos, porque somos un país católico, por las narices. Los domingos tenemos que ser unos días defraudadores, otros días el Bárcenas, otros días... No nos han dejado, fijaos, durante todo este tiempo, ¿no? Fijaos que ha habido ataques que han ido calando también entre la gente. Que íbamos a abolir la Semana Santa, que íbamos a quitarle a la gente su casa. El otro
Voy a contaros un chisme. Voy a contaros un chisme. Me invita y yo pido permiso a mi ejecutiva, Carmen Lomana, a tomar un roscón de Reyes. Y yo digo, esta señora es así como es, pero es una señora mucho más decente de lo que os imagináis en comparación con mucha otra gente que va de otras cosas. Es una señora curiosa. Y me invita a tomar un roscón. Y yo digo, pues venga, vamos a ir, porque hay gente que es que ni nos hace caso. Vamos a ir allí, seguramente podemos hablar con esa gente que va a esos sitios. Y yo iba allí y me sentía un poco como una cabra en un submarino, ¿no? Yo estaba ahí así, todo apretado, mirando así. Me traían comida. Y yo decía, no, gracias. No. Yo ahí todo agarrotado. Luego al día siguiente la prensa dijo, Monedero es muy frugal. No come nada. No bebió nada. No, yo ahí así. El caso es que, fijaos, viene una señora con estudios y me dice, porque al principio eran como así como muy distantes, pero luego se van acercando. Y me dice una señora con estudios, oye, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Mira, de momento, no está Espinac, igual quiere, pero de momento no tenemos así como mucha voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces viene la Carmen Lomana y dice, dejad a mi invitado. Y le dice esta señora, le dice, tú deja de defenderme, que te van a quitar esta casa. Y digo yo, hombre, quitar la casa no, pero la verdad es que vi la semana pasada al doctor Cibago y aquí con un par de cortinitas, aquí viven un par de familias, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Digo, señora, que era una broma. Sí, bromas. Y bueno, broma también era lo de María Antonieta y mira cómo terminó. Para que veáis el nivelazo, ¿no? El nivel de los ataques, pero que iban cuajando, ¿no? Fijaos que en muchos lugares la idea de que íbamos a quitarle el segundo piso a la gente. Y la gente le metía en el miedo con ese tipo de discursos. En fin, fijaos que hay una cosa que es lo que quería venir hoy a compartir con vosotros, que es el libro. El libro es una excusa, ¿no? El libro... es lo que quería estar con vosotros. Y fijaos que hay una cosa que para mí sí que es muy importante, y fijaos que me da mucha fuerza también cuando pienso, ¿no? Que me da igual ya lo que hagan, ¿no? Que sobre todo, como os decía antes, yo no tengo ningún tipo de miedo, y de repente hay una cosa que te hace muy poderoso, y es que cuando no quieres ningún cargo de nada, estás muy inmunizado, ¿no? Prácticamente a cualquier cosa. Y creedme, ¿no? También cuando veo a la gente joven que tiene ganas de empuñar la bandera, yo digo, esto ya está en camino. Pero quiero tirar de memoria, creo que la memoria es muy relevante, fijaos. En ese sentido, quiero decir una cosa que no tenemos que perder nunca de vista. Viajo mucho, ¿no? Porque los libros me los han traducido pues en Italia, en Portugal, en Inglaterra. Y entonces viajo mucho a presentar el libro y veo cómo están allí las cosas. ¿Y sabéis qué ocurre? Que aquí nos pasó algo que es muy relevante y no tenemos que olvidarlo. Hay gente que dice que el 15M está muerto. Y yo siempre digo, si el 15M está muerto, ¿por qué estamos tantísima gente aquí reunidos? El 15M nos enseñó muchas cosas. El 15M es lo que marca la diferencia entre la posibilidad política de cambio que representa Podemos y otro tipo de cambios que han asumido, fijaos, en otros países, fuerzas políticas que son racistas, que son fuerzas políticas que engañan, fuerzas políticas que no tienen ninguna voluntad de cambiar las cosas. ¿Qué nos enseñó el 15M? Recordad, le preguntó a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y le preguntó a la economía social, oye, si eres una economía social, ¿por qué no estoy incluido? ¿No? Y fijaos que, tirando de memoria, yo me acordaba hace unos días cuando empezamos a montar Podemos, a hacer memoria, es que hace 18 meses, ¿no os acordáis de aquel concejal de Villarrobledo que cuando fue una chica joven con su hijo a decirle, no puedo dar de comer a mi hijo, le digo, pues si no puedes alimentarle, lo das en adopción o te metes a puta? Pues dijimos, tenemos que montar Podemos para que ninguna gentuza como ese tipo de PP pueda estar nunca más en la política española. Me acuerdo perfectamente de aquel empresario que se permitió el lujazo de tirar 50 euros a sus trabajadores, que se partió las vértebras, una trabajadora.
Y me acuerdo, igualmente ya digo, yo qué sé, las barbaridades que ha visto, lo que ha habido en la justicia. Yo me acuerdo de cómo se repartían al comienzo de la legislatura los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Se los repartían como si aquello fuera un zoco. Y recuerdo, claro, que por eso, después, nos pasa que el Partido Popular nombra o acepta como instructores de la Gürtel a dos jueces que son de ellos, más que amigos, ¿no? Fijaos que tirar de memoria implica ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo hace unos meses que me enfadé mucho cuando apareció muerto ese niñito, Aylan, en una playa en Turquía, ¿recordáis, no? Yo recuerdo que, mirad, yo se lo digo a mis alumnos todos los años, que la diosa de la ciencia política es Casandra. Casandra quería tener el don de la adivinación, y entonces se lo pidió a Apolo, y Apolo le pidió a cambio empiernarse con ella. Empiernarse es una palabra así como culta para lo que estáis pensando. Entonces Apolo dice, te concedo el don de la adivinación, pero a cambio tú y yo nos empiernamos. Y la otra dice, de acuerdo. Entonces le concede el don de la adivinación, pero cuando va a cobrar la parte que él entendía que era más satisfactoria del pacto, ella le dice que no. Y entonces Apolo se siente estafado, le escupe en la boca, condenándola a que todo lo que salga de ella sea escuchado como una mentira. La maldición de Casandra es saber lo que va a ocurrir, pero que nadie la crea. La maldición de Casandra es saber que si vas a rescatar a Helena, va a ser el fin de Troya. Y ella sufre porque sabe lo que va a ocurrir y se le parte el corazón viendo que nadie la escucha. Aparece muerto Aylan en las playas de Turquía y yo me acuerdo de la maldita foto de las Azores con Aznar, Blair, Bush y Barroso muriéndose de risa. Muriéndose de risa. Y recuerdo que decía que al lado de la foto de Aylan quería que estuviera la foto de las Azores para que sepamos que ese niño muere por la barbaridad que cometieron esos tipos. Hace 2 días Tony Blair dice y reconoce que es verdad que no había armas de destrucción masiva en Irak y que aquello fue un montaje para quedarse con el petróleo. Y yo digo, no basta con que pidas perdón. Yo estaré contento cuando Bush, cuando Blair, cuando Aznar y cuando Durão Barroso, al cual recompensaron haciéndolo presidente de la Comisión Europea, estén delante de un juez internacional y paguen con la cárcel y con la oración de los asesinatos. Fijaos de todas las cosas que han ocurrido. Es que me acuerdo que ahora en noviembre va a hacer 1 año y es que no podemos olvidarnos. Le pagamos 1.350 millones a la empresa ACS de Florentino Pérez, ¿recordáis? Por la empresa Castor. Y resulta que el Partido Socialista le permitió que hicieran fracking, que sabéis que es inyectar gas en la tierra, y que hubo 500 terremotos. Y hizo un decreto de pago el Partido Popular, porque habían puesto en el contrato. ¿Por qué pudo hacer eso el PSOE? ¿Por qué pudo hacer eso el PP? Diciendo que si suspendía la posibilidad del fracking por culpa de los terremotos, había que pagarles igual. Y luego nos extrañamos de que haya por ahí cuestiones sucias cada vez que uno revisa cualquier contrato que ha hecho esta gente. 1.350 millones de euros. Y luego no hay dinero para la gente, para que pueda... ¿Cómo? Luego echan a la calle. Pues claro, para eso no hay dinero. En fin, os decía antes, voy a ir terminando casi, ¿no? Os decía que empezamos a hacer cosas, pero ¿cuánto queda por hacer? Fijaos, la corrupción. Yo que estoy los lunes en las mañanas de 4 y me pregunta allí, Javier, me pregunta, ¿y qué opinas de este caso? Y digo, Javier, ya no sé qué decirte, porque es que todas las semanas es lo mismo. O sea, todas las semanas son los mismos tipos. Y hay una cosa que yo les digo siempre, y no me olvido, que pueden entrar los testaferros, entran las secretarias, pero Urdangarín está fuera, y Bárcenas está fuera, y Rato está fuera. Puyol, todavía, está fuera, no sé, en fin. Bueno, pues, mirad, voy a ir terminando. Hay un plan. Y por eso, fijaos, este nerviosismo. Y el plan, fijaos, consiste en intentar
convertir en agua de borrajas todo lo que ha ocurrido en España en los últimos 4 años. No os olvidéis del 15M, un movimiento que, fijaos, fue como un sacudón de la conciencia de las españolas y de los españoles. El 15M, fijaos, nos movió a todos y empezamos a interrogar a la monarquía, a los jueces, a los partidos, a la economía, a las empresas. Y fijaos que una cuestión que venía del 15M fue el derecho a decidir de los catalanes, que no era solamente derecho a decidir la independencia, no es cierto. Es el derecho a decidir sobre todas las cuestiones y sobre eso no quieren discutir. Y por eso a mí me da mucho miedo que en ese plan los usurpadores quieran transformar el derecho a decidir en un salvavidas para más y sus sinvergüenzas del 3%. Y que en el conjunto de España esa petición constituyente, esa petición democratizadora, de reforma electoral, de lucha contra los corruptos, de garantías laborales que implicaba el 15M, se convierta en un cambio cosmético con la única finalidad de apuntalar el reinado de Felipe VI sin que cambie absolutamente nada. Así que os digo una cosa con absoluta rotundidad: o estamos atentos o nos vuelven a robar la maleta, como ocurrió en el año 78. La única manera de evitarlo es memoria, memoria y memoria. Me habéis escuchado 1000 veces contar algo que me impresionó cuando lo leí. En la Comuna de París de 1871, donde intentaron, en la expresión de Marx, asaltar los cielos. ¿Qué es lo más difícil? ¿El cielo? Pues quisieron asaltar los cielos. ¿Qué cosas terribles pedían las comuneras y los comuneros? Pedían rebajar la jornada laboral, pedían que hubiera comedores populares, pedían que los niños pudieran estudiar, pedían que la Iglesia se separase del Estado, pedían que se frenasen los desahucios, pedían que frenasen la especulación en París que dejaba a la gente humilde sin vivienda. ¿Y qué ocurrió? El ejército de Versalles también querían terminar con la guerra del ejército de Versalles con el ejército prusiano de Bismarck. Y ocurrió, fijaos, que la Comuna de París vence al ejército de Versalles. ¿Y sabéis qué hizo Bismarck? Ya estaban los alemanes jodiendo, ¿no? ¿Sabéis qué hizo Bismarck? Dijo Bismarck: prefiero soltar a los soldados del rey de Versalles a que ganen los comuneros y me contaminen a mi gente aquí. Y soltó a los soldados para luchar contra los comuneros. Y al final el ejército de Versalles, que se recompuso porque los comuneros les dejaron recomponerse porque fueron buena gente, junto con los ataques del ejército de Bismarck, derrotados, se terminó ese sueño hermoso. Iban atados saliendo de Montmartre, de esa colina, los presos de la comuna. Y un general a caballo le dice a un sargento: sácame a los que tengan el pelo blanco. ¿Por qué? Que me los saques. Los desata y el general los agarra con malos modos, a empujones y patadas, los pone contra una pared y allí mismo los manda ejecutar. Y el sargento dice: ¿por qué ha hecho usted eso? Dice: no entiendes nada. Esta gente que tiene el pelo blanco ya era mayor de edad en 1848, cuando la revolución. Y si esta gente estuvo en la revolución del 48 y ahora nos la han vuelto a montar, estos son los peligrosos, porque estos tienen memoria. Y yo siempre cuento esta historia para decir que la transición y la democracia no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga, ni Felipe González. Las trajisteis los que tenéis el pelo blanco, que seguís teniendo memoria, y por eso estáis aquí. Gracias, gente del pelo blanco. Gracias. Memoria. Resulta que el Partido Popular le dice a Gallardón que van a conseguir votos de los sectores más conservadores si retrotraen 30 años atrás la ley del aborto. Y de repente dicen: adelante, y todo el Consejo de Ministros aprueba ese anteproyecto. Y todas las diputadas y todos los diputados del Partido Popular, en votación secreta en el Parlamento, votan ese anteproyecto. Pero de repente las encuestas les dicen: uy, cuidado, ¿qué pasa? No fueron las encuestas sin más. Las mujeres os quedasteis en shock cuando leísteis ese anteproyecto. Y de repente, fijaos, las mujeres jóvenes no sabían que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que las luchas de hoy son los derechos de mañana.
Y de repente creían que eso ya lo habían ganado y que eso estaba ahí para siempre. Y las mujeres mayores no entendíais, pero si ya hicimos esta lucha, ¿cómo ahora lo vamos a perder? ¿Y sabéis qué hicisteis las mujeres mayores? Tirasteis de memoria y os acordasteis que si hay una ley del aborto es porque salisteis a menudo solas y los hombres a pelear, y salisteis a la calle y nos contasteis vuestra memoria y mandasteis a Gallardón a donde corresponde, al basurero de la historia. Gracias, mujeres, por tener memoria. Gracias por tener memoria. Es muy fascinante, porque en crisis de 2008 las mujeres las estáis pagando mucho más. De repente se terminan los cuidados y sois las mujeres las que estáis haciéndoos cargo de los cuidados en la familia, y encima trabajáis y encima nos cuidáis y encima tenéis que mantener la solidaridad, y sois las que llenáis los sitios y sois las que participáis en los círculos. Gracias, mujeres, madre mía, lo que os debemos. Muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo, que a menudo nos olvidamos. Y dejadme también recordar una cosa. Yo que ahora tengo clases y veo a mis alumnos que les están diciendo que ser feliz es consumir, que les están diciendo que ya no funciona ni la fábrica, ni el partido, ni la iglesia, y lo único que queda en pie es el Corte Inglés, y les están diciendo que la única bandera que tienen que enarbolar es la que dice yo, lo quiero todo, lo quiero ahora, ahora, ahora. Y me parece fascinante que haya gente llenando los círculos. Gracias, gente joven, por no escuchar esos cantos de sirena del consumismo que están aquí generosos, peleando por construir una España más decente. Termino de verdad. Hemos aprendido de cada elección. Nacimos para las elecciones generales. Entendíamos que nos presentábamos a las europeas porque no hacía daño, fijaos, el sistema electoral. Y también porque no nos podían acusar de fragmentar a la izquierda. Los mismos que les dijimos: haz primarias para todo el mundo, no presentes una lista a las elecciones europeas construida por los mismos de siempre. Y nos dijeron lo que le dijo Stalin a Churchill cuando quería invitar al Papa a los acuerdos de Yalta y Potsdam en el año 44, y le dijo Stalin: ¿y ese Papa cuántas divisiones militares tiene? Y cuando nosotros dijimos no hagáis eso, nos vais a obligar a presentarnos a las elecciones, nos contestaron: ¿y esos cuántas divisiones militares tienen? Y decidimos, fijaos, presentarnos en las elecciones europeas porque no nos podían acusar, tampoco esos que habían querido construir una candidatura popular, de fraccionar nada, porque las elecciones europeas eran elecciones donde la gente podía medirse. Pero fijaos que entre medias empezaron a surgir elecciones que no eran las que nosotros más deseábamos. Adelantaron las elecciones andaluzas para pillarnos con el pie cambiado, hacer memoria. Y nos presentamos a las municipales, no, porque no podíamos tener la certeza de que 8.122 alcaldes o alcaldesas fueran realmente a comportarse como gente decente de Podemos y que no nos avergonzaran. Y después vinieron las catalanas, donde se escenificó ese choque de trenes, donde nosotros queríamos ser sensatos, pero nos sentíamos raros. Pero fijaos, hemos aprendido de todas esas elecciones. Lo que no nos ha matado nos ha hecho más fuertes. Y nos encontramos, fijaos, en las elecciones de diciembre, que son las que habíamos realmente pensado, es donde nos sentimos fuertes, es las que mejor entendemos con toda esta experiencia pasada. ¿Cómo nos va a dar ningún tipo de pena ir a las elecciones de diciembre si es para lo que nos hemos preparado? Hemos aprendido que no queremos sopas de siglas, que las sopas de siglas son impotentes, y vamos a las elecciones con el nombre de Podemos, porque es lo que queremos votar, una lista donde aparezca Podemos en la papeleta. Hemos aprendido también que sin los círculos y la participación esto no funciona. Resulta que tenemos que hacer lo que hacen todos los partidos, acordarnos de los círculos porque vienen las elecciones. No puede ser. En las justicias transicionales, en las transiciones a la democracia, hay tres principios que tienen que valer, que son el de la verdad y reconocer los errores, el de la justicia, que implica realmente restablecer aquello que se ha roto, y la reparación, que implica devolver también lo perdido. Y eso significa que no basta decir que necesitamos a los círculos, que es una estricta verdad. Significa que tenemos que ir después de las elecciones a reencontrarnos en una formación política donde los círculos sean el corazón de esta nueva formación política. Eso es lo que tenemos que hacer después.
y hay que asumirlo, y no esperar un fraude. Fijaos, de verdad que termine. Tenemos que entender que definimos desde el comienzo que no queríamos etiquetas que nos lastraran, que aquí no le pedíamos a nadie el carnet, que aquí lo que buscábamos era que todo el mundo que quisiera pelear contra lo que estábamos perdiendo e incluso ir un poquito más allá, aquí tenía su espacio. Y entonces, fijaos, en vez de hablar de etiquetas, derechas e izquierdas, que la gente ya casi ni entendía, queríamos hablar de los de abajo y los de arriba, porque nos ayudaba a que gente despolitizada empezara a preocuparse por la política. Y rompíamos esa pelea constante de la gente que se etiqueta como de izquierdas, que al final montas el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, cualquier tipo de pequeña diferenciación que sirve para fragmentarte en vez de encontrarte. Y nosotros decíamos aquello que nos enseñó el Foro Social Mundial, un mundo en el que quepan muchos mundos. No se trata de cuál es la diferencia para montar yo mi chiringuito, sino qué tenemos en común para poder hacer la pelea juntos. Y por eso dijimos que hablábamos a la centralidad, al conjunto de la gente, pero eso no significa hablar al centro. Porque el centro es la indefinición, el centro es no molestar a nadie. No vais a ver nunca delante de un pelotón de fusilamiento a alguien antes de ser ejecutado gritando ¡viva el centro! Porque por ser el centro a nadie lo ejecutan, a nadie. La centralidad no es el centro. A mí no me deja cantar Wyoming, pero me acuerdo de eso que dice Silvio Rodríguez cuando canta: me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. No nos vamos a indefinir, tenemos claras nuestras ideas. Podemos es un partido ideológico que va a toda la gente, pero para transformar este país. Que nadie se equivoque con esta idea del centro. Volver sobre nuestros pasos, hacer de la participación el corazón de esta fuerza política, volver a llamar casta a la casta, ser inflexibles con los poderosos, que nos tengan miedo. No queremos ser amiguitos de los poderosos, queremos llegar al gobierno, levantar las alfombras y que no nos tiemble el pulso para llevar delante de los jueces a los que están robando con impunidad en nuestro país. No pueden ser nuestros amigos. Como decía Julio, programa. Y hay cosas que están en el ADN de Podemos y tardaremos 2 años o 4, pero están ahí y tenemos que recuperarlas y no tenemos que dejarlas de lado. Y eso se llama renta básica, y se llama respeto a los inmigrantes, y se llama ecología, el animalismo, y se llama derechos laborales, y recuperar la dignidad del trabajo, y se llama normal en Europa. Nos van a combatir. Termino diciéndoos algo que cuando hice el libro con Ramón Lobo lo tenía muy presente. La política de partidos siempre, por definición, decepciona, amigos y amigas. Siempre decepciona, porque al final el riesgo de que te devuelva el aparato es muy alta. ¿Qué hago? ¿Me reúno con la gente de Leganés o me reúno con los alcaldes del sur? ¿Qué hago? ¿Voy a una reunión con unos cuantos trabajadores o me reúno con el sindicato correspondiente? ¿Qué hago? ¿Hablo con un grupo de gente o me voy a la televisión que me escuchan millones? Y al final, con esa lógica representativa, vas abandonando el espacio con la gente. Y hay una cosa que os la pido profundamente, porque creo que cuando teníamos en la cabeza crear Podemos, eso estaba en su ADN, estaba en su núcleo. Por favor, toda la gente que se ha sentido decepcionada, toda la gente que se ha entristecido, toda la gente que ha tirado pronto la toalla porque necesitaba un poco de cariño, por favor, regresad. No nos dejéis solos con la política de partido. Necesitamos a la gente sensible que se ha ido. Esa es la política diferente que queremos construir. El monje Zen pone la vara de almendro encima de su discípulo de la cabeza, después de haber dedicado toda la vida a enseñarle a diferenciar lo que era falso y lo que era verdadero, lo que existía y lo que no existía.
y le dice: si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites la vara y le digas: a partir de ahora, si alguien se porta mal, voy a ser yo el que le dé en la cabeza con ella. La vara son las elecciones, que quedan apenas 2 meses. Dirán que Pablo está cansado, Pablo está en plena fuerza, en plena forma, y ahí le hemos visto, sin ningún tipo de pudor, diciéndole a los poderosos: no te tengo miedo, eres una basura, por insultar a los inmigrantes. Y les ha dicho, ahora rodeado de jóvenes: adelante, necesitamos vuestra fuerza y yo voy a daros la mía. Tenemos a un Pablo en plena forma. Tenemos los ayuntamientos del cambio, esos que decían que iban a acabar con la convivencia en las ciudades. Ahí están, fijaos, fuertes, demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y tenemos, fijaos, sobre todo, las ganas profundas de volver a encontrarnos con esa alegría que teníamos. Os pido que seáis todas y todos relámpago en la noche, si se puede.